Hola a todos, buenos días, buenas tardes, depende desde dónde os conectéis. Os doy la bienvenida de nuevo a ¿Qué estás leyendo?, este programa del País Opinión en el que cada semana recibimos autores que nos cuentan aquello de lo que más saben, que es de leer, de libros. Y hoy estamos muy contentos de dar la bienvenida a Andrés Barba. Hola. Hola, ¿qué tal? Andrés. Bueno, tenemos el privilegio de que debe ser la primera entrevista posiblemente, no lo sé, de Andrés Barba, recién ganado el premio de Anagrama de Novela. Lo ha ganado con esto que vemos aquí. Es un manuscrito que no podemos ver, se publicará en un par de semanas, ¿verdad?, que se llama República Luminosa y que tendremos que esperar un par de semanas para encontrar en librerías. Andrés, no me has dejado ni el PDF para empezar a degustarlo. Cuéntame un poco. Creo que es una historia muy de Conrad, por eso tenemos aquí a Conrad, una historia de niños crueles, pero cuéntanoslo tú. Bueno, digamos, la historia nace desde dos fuentes distintas. Desde un lado, desde la experiencia de haber traducido ese 8000 con mi mujer, que vean lo que es es la narrativa breve completa de Conrad, que traduje con mi mujer, Carmen Cáceres, para Sexto Piso. Y digamos, de ese espíritu conradiano, tan particular y tan meticuloso y tan en el límite siempre de lo que es la civilización y la barbarie, digamos, surgió la idea, o se canalizó el deseo que ya tenía desde hace años de escribir un libro sobre una república infantil que de repente irrumpe en una república normal, digamos, en una ciudad normal, en este caso una ciudad tropical, con un gran río y junto a una selva. Aparecen 30 niños, no exactamente violentos, pero sí que ponen en compromiso todo lo que se ha pensado que es la infancia hasta ese punto, ¿no? Entonces esos niños que en un punto sí son violentos y en otro punto sencillamente son niños de otra naturaleza, ¿no? Ponen en compromiso hasta la propia idea de la civilización, en cierto modo, ¿no? Y esa sensación de amenaza que irrumpe, digamos, en un lugar civilizado, pone en entredicho los estatutos en los que se ha formado esa civilización hasta ese momento, ¿no? Y los lleva a un lugar distinto y hace que necesiten ser reformulados en un lugar, ¿no? ¿Y está localizada geográficamente en un lugar concreto, aparte del trópico? O sea, ¿es mexicano? O sea, es un lugar... Podría porque ser, he visto que se llama San Cristóbal, se llama ¿no? San Cristóbal, Pero bueno, no sé por si no se utilizar vincula con palabras... San Cristóbal de las Casas o no. No. En realidad es un lugar tropical, podría ser muchos lugares en Latinoamérica, pero también podría ser una novela asiática, digamos, ¿no? He utilizado palabras y ciudades con nombres españoles para que fuera un poco más natural la lectura, ¿no? Pero en realidad funciona más como una crónica fábula, digamos, como las crónicas que hacía O sea, que es Conrad. algo global, no Sí. estás definiendo un lugar tuyo, No. un lugar concreto, sino es el lugar de la oscuridad del alma, seguramente, que has aprendido de Conrad, ¿no? Esa es la idea. Que tú eres muy aficionado a ese territorio, tienes más novelas a ese territorio de la oscuridad del alma, de la adolescencia, la transformación en las etapas del hombre, siempre con un fulgor especial en la negritud, ¿no? Bueno, no, puede parecerlo desde fuera viendo los temas, ¿no? Pero en realidad lo que me interesa más es los lugares de transición. Por eso me interesa mucho la infancia, me interesa la adolescencia. En este caso, no son exactamente unos niños, sino unos prepúberes, digamos, unos niños entre 11 y 13 años, digamos, algo así. Me interesan las transiciones en las que uno ha dejado de querer a una persona y empieza a querer a otra, en el que uno ha salido de un lugar pero todavía no ha entrado en otro. Esos lugares donde estamos en transformación, pero en un terreno inestable, digamos, no en un terreno firme, sino en un terreno en el que no sabemos definir muy bien quiénes somos, no sabemos definir muy bien todavía cuáles son nuestros intereses, pero tenemos que tomar decisiones y además son decisiones que nos van a comprometer toda la vida, de algún modo, ¿no? Esos son momentos que me interesan mucho narrativamente porque tienen un gran potencial. Y en ese sentido, también los terrenos oscuros lo tienen, la enfermedad lo tiene, uno, digamos, en la enfermedad se reformula o se plantea si es verdadero lo que piensa que uno es hasta ese punto. Me interesa lo sexual, sobre todo los límites de lo sexual, porque eso ocurre también. Me interesa la intimidad, me interesa lo liminal en el mundo de las posibilidades de la risa, por ejemplo.
todos los lugares donde, digamos, el suelo se vuelve inestable, donde ya no queda claro quiénes éramos, pero todavía no está claro tampoco quiénes deseamos ser, son los lugares que me interesan y que me parecen que tienen más potencial. Bueno, vamos a hablar ya de los libros que ha elegido Andrés. Ya sabéis que siempre les pido que elijan unos 6 libros y la verdad es que la selección es amplia, rica y nos va a enseñar a todos, que es de lo que trata este programa, de que aprendamos, porque hay hay dosis de latinoamericano, hay mujeres, por supuesto, hay género de viajes, género de diario, de la literatura del yo, novelístico, tradicional. Hay mucho aquí de lo que hablar y vamos poco a poco, porque esto es lo que también ha ayudado a Andrés a construirse, ¿no? Desde luego Conrad lo dejamos ya, no sé si preguntarte alguna de Conrad que prefieras sobre otra, Lord Jim o así, bueno, o es tengo todo, tantos favoritos que podríamos entrar en un bueno, lugar sin fin. Pues vamos con Natalia Ginzburg, y eso fue lo que pasó, ya sabéis, autora italiana del siglo XX, que muy relacionada con la industria editorial, antifascista. Cuéntanos tú, por favor, que publica Acantilado, y eso fue lo que pasó. Bueno, a este libro yo le tengo cariño por varias razones. Primera, porque fue el último encargo que me hizo Jaume Valcorba antes de morir. El editor de Acantilado. Yo soy un fanático absoluto de todo Natalia Ginzburg. Podría haber elegido cualquiera de sus libros, pero he elegido este por esa razón sentimental, ¿no? Este en concreto es un libro que ella publicó también en un momento de gran oscuridad. Es el único libro del que Natalia Ginzburg decía que le atemorizaba leer después de haberlo escrito, porque era un libro absolutamente sin esperanza, pero no es el caso de los otros libros de Natalia. Digamos, Natalia creo que es una de las grandes escritoras del siglo, sin género, digamos, o sea, si fuera hombre, otro gallo habría cantado, digamos, estaríamos hablando de una escritora tan universalmente traducida como Pavese, por ejemplo, o Moravia. No lo está porque en este caso es una mujer, pero en muchas cuestiones yo creo que es una escritura incluso más grande que sus compañeros. Es de una precisión extraordinaria. Es una escritora para escritores, en cierto punto, y sin embargo es una escritora para escritores que puede ser leída perfectamente por cualquier tipo de lector. Es sentimental, pero es fría. Es una combinación de elementos como muy extraordinaria. Es superficial y sin embargo uno tiene la sensación de estar asistiendo a la sentimentalidad más radical de los personajes, ¿no? Es una escritora muy particular, muy extraordinaria, muy irrepetible. Es casi imposible leerla o traducirla sin ponerte a escribir como ella o a desear escribir como ella. Es muy hipnótica y bueno, yo creo que tiene que estar en todas las bibliotecas, este o cualquier otro. Muy bien. Traes también a Annie Dillard, yo te confieso que no lo conocía, es de Rata Naturae, una temporada en Tinker Creek sobre la naturaleza salvaje en el estado de Virginia, ¿no? Una mujer que ha viajado, aquí lo ilustran con una cabaña, que ha viajado al corazón de la naturaleza salvaje para mostrar, bueno, los sentimientos que se desatan a partir de ella, ¿no? Cuéntanos un poquito de... Este es un libro, a mí me parece absolutamente extraordinario, ha sido como uno de mis descubrimientos de este año, quizá en parte porque lo abrí sin esperar nada en particular, me llegó al correo de la editorial y bueno, yo sabía que ellos publican bien, pero realmente fue como un descubrimiento deslumbrante por varias razones. Una es, como dices, digamos, un libro marcado en esta crónica tipo Thoreau, de encuentro con la naturaleza, de volver al origen, ¿no? Podría estar relacionado con Jean Giono, por ejemplo, también, con todos este tipo de autores, con una tradición eminentemente norteamericana. Lo interesante de este libro precisamente es su perspectiva femenina, porque generalmente todos estos autores son hombres, digamos. Sí, todo sí. Este mundo de regreso a la naturaleza también tiene una cosa como muy heteropatriarcal, en cierto modo, de construir tus cosas Sí, y el tal. hombre frente al Lobo, lobo, hay una cosa al así oso, como muy sí. elemental. Y en este caso, digamos, toda esa parte de la tradición permanece, porque Annie no es una princesa, ni mucho menos, está lejos de serlo, pero aparte le añade una perspectiva, no voy a decir femenina porque no sería el caso, pero sí extraordinariamente precisa en el sentido de que otorga inmovilidad a un género móvil. Digamos, toda la dinámica de las crónicas naturales es una dinámica muy de movimiento, en ese sentido sí, tradicionalmente sería quizá una prosa más masculina.
Annie utiliza ese mismo tipo de aproximación a la naturaleza, pero desde una perspectiva eminentemente inmóvil, contemplativa. Y sentimental, tal vez. No, sentimental, no en el sentido, digamos, porque eso sería un poco lo obvio, decir que como es una mujer es una aproximación sentimental. No, es una aproximación extraordinariamente casi metafísica, diría, ¿no? Es un libro fascinante, no ocurre nada, pero uno está como inmóvil 30 páginas atendiendo a la formación del capullo de una araña suspendido en un árbol. Es un libro fantástico, realmente muy, muy recomendable. Me estoy acordando también de Sylvain Tesson, lo hemos comentado antes fuera de micrófono y te lo recomiendo enormemente y a vosotros porque es un francés, en este caso acaba de publicar su segundo libro, el primero fue también en Siberia, se largó a Siberia y ahí vivió solo, bueno, salvo que pasaba gente por ahí, los ganaderos de la zona, cazadores, etcétera, y es un libro de encuentro con uno mismo y ahora he leído que acaba de publicar uno nuevo también relacionado con Rusia. Creo que es un antiguo corresponsal, Sylvain Tesson, que se suma también a una trayectoria, bueno, pues Paul Theroux tenemos, Naipaul, por supuesto, el Nobel de Literatura también cultivó ese género y nos apuntamos ya a Annie Dillard, desde luego. Bueno, querías hablar también de Pascal Quignard, el gran autor francés, en este caso los pequeños tratados que te pido que nos expliques por qué lo has elegido. Bueno, este es un libro, yo estoy muy fascinado con este tipo de libros, bueno, muy fascinado con Pascal Quignard de toda la vida, es un escritor fascinante, uno nunca sabe dónde va a llegar leyendo a Pascal Quignard, tan prolífico, tan particular, tan heterogéneo, ¿no? Y tan culto, digamos, es una prosa como extraordinariamente barroca también. Entonces estaba muy interesado precisamente en cómo había afrontado este proyecto de la brevedad, de tratados breves, y es un libro, a mí yo creo que me llegó también en un momento muy particular porque más o menos estaba terminando esto y necesitaba cosas que me ayudaran a pensar para ver por dónde seguir, y fue de una ayuda extraordinaria, ¿no? Porque los tratados están repartidos en numerosas direcciones, muchos de ellos son tratados históricos, pequeños tratados históricos, algunos son sobre momentos muy específicos, sobre, por ejemplo, el momento en el que Jesús se dedica a escribir en la arena mientras juzgan a la adúltera, y habla sobre todo del desprecio de Jesús sobre precisamente la literatura escrita, ¿no? Y cómo, digamos, muchos de los grandes sabios de la humanidad han despreciado precisamente dejar por escrito sus conocimientos, ¿no? Sobre el silencio, sobre el libro. El libro es uno de los temas más importantes de este libro. Hay muchos tratados sobre el formato del libro, sobre nuestra aproximación al objeto del libro, sobre por qué escribir y leer, ¿no? Es un libro extraordinario para leer poco a poco. ¿Libro para escritores o libro para lectores en general? Yo ahí te diría, ahí ya, igual que con Ginsburg tenía muy claro que es un libro para todos, este sé que es un libro para unos happy few, un poco a lo mejor, ¿no? Es un libro delicado, yo creo que es para un lector de Pascal Quignard, o sea, que hay que llegar a este libro con un poco de conocimiento de cómo es la escritura de Pascal Quignard para no quedarse un poco desconcertado, pero incluso alguien nuevo podría llegar, digamos, de una manera natural, ¿no? Y sobre todo es un libro para tener cerca y ojear de vez en cuando. Lo abras por donde lo abras, los tratados son tratados de 15, 20 páginas, son extraordinarios, son fantásticos. ¿Y qué te ha enseñado exactamente que hayas podido aplicar a tu nueva novela? Bueno, uno de los temas que me interesa mucho tratar ahora es la mentira. La forma en la que casi todo lo que construimos acerca de nuestra conciencia, de nuestro estar en el mundo, de nuestras relaciones con los demás, está fundado en medias verdades o en mentiras abiertas, digamos, ¿no? Y cómo en el fondo estamos funcionando en un mundo totalmente ficcionado o ficcionando cosas reales para poder o sobreponernos a ellas o dialogar con ellas Y en ese sentido la mentira o el peso de la mentira tiene un peso específico mucho más importante que el de la estricta verdad en nuestra vida, en nuestra forma de comprender y clasificar y categorizar el mundo, ¿no? Hay varios tratados sobre ese asunto en concreto que me han ayudado muchísimo
a pensar desde ahí, no solo a partir de las mentiras que nosotros creamos para pensar y estructurar el mundo, sino cómo nos relacionamos con las mentiras de los demás y cómo construimos cosas de nuestro carácter y de nuestra historia basándonos en cosas que sabemos positivamente que son mentira y que otros han formulado, digamos. Y ahí, de nuevo, es donde se genera un terreno totalmente inestable, ¿no? El terreno donde las mentiras a veces se solidifican y se vuelven más verdaderas que la verdad, y más verdaderas en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, ese ha sido como un núcleo de que está en este libro que me ha parecido fascinante. Realmente apetecible, ¿no? Por lo que cuentas, Pascal Quiñar. Y de aquí pasamos a la biografía del gran Tarkovsky, escrita por Rafael Llano, perdón, que bueno, lo ha traído Mishkin Ediciones. Es tan pesada que no me atrevo a ponerla aquí, pero cuéntanos por qué saltas al cine en tu elección de obras, de los libros que estás leyendo. Bueno, este libro me parece realmente memorable por muchas razones. Bueno, quizá el grueso del libro es de Rafael Llano, es una... se podría decir que es casi como una historia de Rusia a través de la filmografía de Tarkovsky, ¿no? Tarkovsky es probablemente uno de los directores de cine más extraordinarios de la historia del cine, sin discusión, no solo por su calidad, que hay muchos directores que tienen una gran calidad y podrían estar quizá también a la altura de Tarkovsky, sino por la invención de la narración cinematográfica. Digamos que, en cierto punto, Tarkovsky pone la narración cinematográfica en un lugar ya absolutamente desvinculado de ningún otro lugar previo. Inventa un espacio propio para el cine. Y en ese sentido, Tarkovsky sí es extraordinario, es un Cervantes del cine, digamos, ¿no? Lo interesante de la aproximación de Rafael Llano es que utiliza precisamente todas las películas de Tarkovsky para hacer un repaso a toda la cultura rusa del 19 y del 20, situar a Tarkovsky dentro del contexto cultural y sociopolítico en el que creció el autor, pero también ayuda como a dar una dimensión, digamos, del alma rusa en términos generales, ¿no? Hay también hay algunos textos más, uno de Erland Josephson, que fue también actor de Tarkovsky, pero también el actor fetiche de Bergman por antonomasia, y un texto de Víctor Erice, que es un prólogo, digamos, a la edición, que es fantástico también, ¿no? Me parece como un libro para los amantes del cine, como quizá el libro del año, ¿no? El libro que no hay que perderse. Vale, pues nada, nos lo apuntamos desde luego con gran apetito. Y de ahí saltamos a Piglia, los diarios de Emilio Renzi, esta colección que Anagrama sigue publicando y está publicando, en la que, bueno, el autor argentino que por desgracia nos ha dejado, sí. Bueno, esa literatura del yo que se ha extendido, no es nueva desde luego, pero que se ha extendido tanto en estos días. Sí. Cuéntanos qué te ha aportado Ricardo Piglia. Bueno, yo creo, para mí, pocas veces uno tiene la sensación de estar asistiendo a la primera publicación de una obra que va a ser, digamos, que va a estar en el canon con toda seguridad, ¿no? Piglia está en el canon, ya digamos, estaba, digamos, en la nómina de autores incontestables latinoamericanos del siglo, sin duda, por motivos propios, más por motivos, para mi gusto, especulativos que de ficción, digamos. Yo creo que ha sido uno de los mejores lectores del siglo, es un lector iluminador, extraordinario, preciso y muy irrepetible. Y yo siempre he tenido una conexión con ese Piglia, digamos, no con el Piglia de la ficción, que me ha interesado, pero un poco menos, ¿no? Sin embargo, cuando he llegado aquí, he tenido la sensación de llegar a un lugar parecido al Oficio de vivir de Pavese, ¿no? Eso es, digamos, literatura testimonial que va a estar ya para siempre. Es un libro fantástico precisamente porque recupera la parte especulativa de Piglia, está muy presente, está toda su parte de lector, pero también está la mejor parte de su ficción y de su especulación histórica. Porque, bueno, digamos, el propio Piglia se convierte en personaje, en este caso, y es un personaje inesperadamente más delirante de lo que uno cabría suponer, ¿no? Que uno habría podido pensar que es un hombre más serio y luego en realidad era un hombre también muy divertido y muy inesperado en sus decisiones. Realmente es un libro
con el que uno se ríe. Es un libro es, digamos, un cuaderno de navegante para escritores, porque está, digamos, desde el comienzo de su juventud hasta su época final. Y es uno de estos lugares como milagrosos, como los libros autobiográficos de Thomas Bernhard, o como decía El oficio de Pavese, El oficio de vivir de Pavese, donde la vida se toca, digamos, se toca la vida de un escritor. Una vida como, digamos, esta es un poco como la utopía de la literatura testimonial, dar cuenta de la totalidad. Es imposible dar cuenta de la totalidad de una vida, ¿no? Pero a veces se genera, cuando la literatura es de primerísimo orden, la ilusión de que estamos asistiendo a la totalidad, de alguna manera, ¿no? Y para mí estos diarios yo creo que ya forman parte del canon de la literatura latinoamericana y de la literatura en español, sin duda. Sí. Me gustaría mencionar entonces en este punto no sé, Roland Barthes, sí, que no sé si tiene para ti la misma línea, pero es Diario de duelo, que es, sí, es el diario que escribió tras la muerte de su madre y justo antes de morir. Este ya lo hemos abordado en este programa más veces, pero bueno, no deja de ser también una aportación de esa literatura del yo, de esa literatura, sí, testimonial. ¿Quisieras comentarlo? Bueno, para mí este es un libro como también muy extraordinario, muy raro, más bien porque funciona como un germen de libro, es una semilla del libro, más que un libro en sí. Son, como dices, los apuntes para un libro, no tanto el libro que él quiso escribir, porque era un libro que al fin y al cabo estaba absolutamente incapacitado para escribir, precisamente de puro dolor, ¿no? Él empieza a tomar anotaciones tras la muerte de su madre, digamos, es una especie de taxonomía del duelo. Él analiza con extraordinaria frialdad, en cierto punto, cuáles son los movimientos de su sensibilidad al pensar en su madre, al dialogar sobre su madre muerta con sus compañeros, al asistir mentalmente al recuerdo inesperado de su madre en situaciones diarias. Yo, no solo, digamos, yo creo que es el mejor libro de autoayuda para el duelo con el que me he encontrado jamás, ¿no? Pero aparte de ser eso, que lo es sin duda, y yo siempre que se muere alguien cercano a alguien le regalo este libro porque es un libro muy consolador en ese punto, ¿no? Pero aparte de eso, como género, es un género en sí mismo, es el género semilla, digámoslo así, ¿no? Un libro que es la semilla de un libro, ¿no? Y en ese sentido es muy único también, es un libro muy, sí, muy fantástico. Su muerte posiblemente frustró ese proyecto, ¿tú crees? Bueno, yo creo que en el fondo una de las cosas interesantes de Barthes era que digamos, por ejemplo, la preparación de la novela, que es otro de los grandes libros de Barthes, según mi gusto, es un libro en realidad sobre la incapacidad del propio Barthes para escribir una novela, ¿no? Yo creo que había lugares donde el propio Barthes no podía entrar. Y él era consciente de que no podía entrar y los abordaba de una manera periférica. Y en ese sentido, yo creo que él sabía que jamás iba a poder escribir este libro, ¿no? Que la única forma de abordar este tema era periféricamente. Sí. Bueno, el género semilla, vamos a anotarlo bien. Ha sido sobre la marcha. Sí, pero lo has creado. Y por último, vamos a mencionar, tenemos a Mercedes Cebrián, Malgastar, pero no queríamos dejar de mencionar a Francesc Serés, La piel de la frontera, que no lo tenemos aquí, pero sí, cuéntanos un poquito por qué has elegido estos dos contemporáneos nuestros, además, claro, que están ahora mismo brillando, ¿no? Y tal vez no con la intensidad que debieran, pero bueno, cuéntanos. Yo quería elegir dos autores de mi generación. No he encontrado el libro de Francesc Serés, La piel de la frontera, está en acantilado. Es un libro con el que también me encontré inesperadamente y me parece uno de los, junto a Gaby Martínez también, uno de los mejores cronistas, Gaby Martínez y Francesc Serés, los dos catalanes, fantásticos y extraordinarios cronistas de mi generación, quizá, digamos, el mejor con la aproximación no ficcional a la realidad que se está haciendo en este país, sin discusión. El de Francesc Serés era un caso más raro porque a Gaby Martínez lo conocía, pero a Francesc no. Y fue un descubrimiento, me dejó, igual que el libro de Annie Dillard, como no esperaba nada, me dejó estupefacto. Es un libro extraordinario, tiene una aproximación muy ruda a la realidad, es un libro estilísticamente impecable y sin embargo no pierde la rudeza de los grandes cronistas, de la gran no ficción de Naipaul, por ejemplo. Es un libro distante, pero al mismo tiempo sabe ser sentimental en los momentos apropiados.
y está, digamos, en este lugar también de frontera, ¿no? Frontera lingüística, sin duda, pero también frontera, digamos, de género y frontera territorial, porque el libro precisamente habla de las fronteras. De las migraciones, las fronteras. Eso es un libro extraordinario. Y este libro también de otra autora de mi generación, Mercedes Cebrián, poeta. Es un libro muy particular, ella es una escritora muy particular, trabaja siempre en este lugar, digamos, trabaja con los lugares comunes, con lo material, con las marcas, con nuestra relación con lo frívolo, con lo superficial, con lo internautica, digamos, está en un lugar, es una aproximación sentimental, pero al mismo tiempo también fría. Es una escritora muy extraordinaria, con un enorme y extraordinario sentido del humor, que para mí es algo cada vez más importante en la literatura. Y yo creo que Mercedes es como la mejor representante del sentido del humor, digamos, de mi generación. Sí, de esta sociedad actual, ¿no? Sí. De consumo. Yo siempre me río a carcajadas con sus libros, siempre es una escritora muy lúdica, muy interesante, siempre me hace aproximarme a la realidad más elemental y obvia desde un lugar inesperado, y es una lectura siempre agradable. Bueno, Andrés, pues muchísimas gracias. Desde luego nos quedamos con todas estas recomendaciones, hemos aprendido como siempre. La semana que viene tendremos a Fernando Savater, que va a ser un lujo porque publica un nuevo libro contra el separatismo, y aquí estaremos recibiendo a los autores, a los lectores, que ya sabéis que podéis hacer vuestros comentarios, que en la web encontraréis todas estas recomendaciones en minutos, y muchas gracias por estar ahí.